Cristo el Sanador por F. F. Bosworth. La fe que se apodera. Por tanto, os digo que todo lo que pidieras orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Fe es la convicción de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. En el libro de Jeremías se habla repetidamente del título de propiedad como la evidencia. Su título es la evidencia o prueba que usted es el dueño de su casa. Entonces la fe es un título de propiedad de lo que usted todavía no ha visto. Cuando usted se le da el título de propiedad de una casa que todavía no ha visto, ya la casa le pertenece aunque no haya visto. Jesús dijo, el que cree, recibe. Moffat traduce Hebreos 11:1 de la siguiente manera. Fe significa que estamos convencidos que tenemos lo que no vemos. En Marcos 11:24, Jesús nos ordena que creamos que hemos recibido las cosas por las cuales hemos orado en el mismo momento que estamos orando y antes que veamos o sintamos. Bajo esta condición, Él promete que os vendrá la fe por la sanidad del cuerpo, al igual que por el perdón de nuestros pecados, es creer por la autoridad de la palabra de Dios que hemos sido perdonados antes que sintamos el perdón. Solamente esto es fe, porque fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Enseguida que se manifiesta la bendición que hemos tomado por fe, la fe por esa bendición se termina. Si usted fuera el beneficiario del testamento de un hombre rico, usted sería rico inmediatamente después de la muerte del testador, aunque todavía no hubiera visto el dinero. Así también es con todo lo que se nos ha sido legado en la última voluntad y testamento de nuestro Señor. Ya es nuestro, en virtud de su muerte. Fe es sencillamente usar lo que nos pertenece. Con relación a la sanidad, al igual que el perdón de pecados, creer que hemos recibido sanidad cuando oramos antes de ver o sentir es la confianza acerca de la cual nos habla Hebreos 10:35 al 36. El Espíritu Santo nos dice que no perdamos nuestra confianza porque tiene grande galardón. Pedro nos dice que Él es la prueba de nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro. Primera de Juan 5:15 y 16 declara, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la confianza que tenemos al creer que hemos recibido lo que hemos pedido en oración antes de que lo hayamos visto. La higuera que Cristo maldijo se secó. No se secaron las hojas que se podían ver, sino la raíz. O sea que la muerte de la higuera no se pudo determinar en primera instancia solo al mirarle las hojas. El Calvario fue nuestra proclamación de libertad de todo lo que está fuera de la voluntad de Dios. Sencillamente tenemos que creer lo que Dios ha dicho por nosotros y actuar de acuerdo a esto. Tenemos que apoderarnos de nuestra salvación, comprada con sangre, como lo hicieran los esclavos de los estados del sur de los Estados Unidos, después de la proclamación de emancipación hecha por Abraham Lincoln. Supongamos que los esclavos, si hubieran juzgado por medio de la evidencia de los sentidos, hubieran dicho,
no me siento diferente, no veo cambio alguno. Todo lo que me rodea es exactamente igual a lo que era antes. ¿Será esto fe? Se convirtió en fe solamente cuando ellos actuaron de acuerdo a la libertad que habían recibido. De la misma forma, creyendo y actuando en la palabra de Dios, todo lo que nos pertenece en Cristo se hace disponible. Si llegásemos a aceptar cualquier otra evidencia física contraria a la palabra de Dios, sería como anular la palabra. Fe es creer lo que Dios dice en vez de creerle a la evidencia contraria de los sentidos. Tenemos que resistir firmemente todo lo que contradiga la palabra de Dios. Fe significa que hemos abandonado el reino de los sentidos. Si un amigo suyo depositara $100,000 en el banco a su nombre, entregándole la libreta del banco, la chequera, me parece que lo que usted haría primero sería examinar su libreta del banco, en vez de mirar en su bolsillo vacío para saber cuánto dinero tiene. La Biblia es la libreta del banco del cristiano. Dios ha depositado en Cristo todo lo que necesitamos. Ya nos pertenece, y rechazarlo no es la actitud que debemos asumir para con Dios. La actitud correcta hacia Dios y sus promesas traerá el cumplimiento de ellas. Usted tiene que recibir a Cristo antes de poder experimentar cualquiera de los maravillosos resultados que ocurren cuando le recibimos. Cristo primero, luego los resultados. Recibimos sanidad, vida divina y fortaleza y todas las otras bendiciones prometidas, exactamente de la misma manera que recibimos a Cristo y somos perdonados. Si el perdón es invisible, ¿cómo lo recibimos? Respuesta: teniendo fe en la palabra de Dios. Porque no vamos a recibir sanidad divina, vida y fortaleza de la misma forma. Cualquier bendición que haya sido recibida por fe tiene que haber sido aceptada antes de verla, antes de que se hubiera manifestado. Si hubiera ocurrido de cualquier otra forma, no hubiera sido recibida por fe, la cual es la evidencia de las cosas que no se ven. Los 10 leprosos ya han recibido sanidad, aunque no hubieran manifestado externamente, cuando iban camino a mostrarse a los sacerdotes que habían sido sanados. La sanidad de ellos se manifestó mientras actuaban en fe. Yo soy tu Dios que te sana. Ese es el anuncio que debe recibirse como la voz de Dios. Creerse como un hecho del tiempo presente y evaluarse de acuerdo a su precio. Como el perfume es extraño al oído, así también lo es la fe a los 5 sentidos naturales. No dudamos de la existencia de algo que vemos, porque no lo podemos oler, oír o probar. ¿Por qué dudaremos entonces de la existencia de lo que hemos tomado por fe? ¿Porque no lo podemos ver o sentir? Los 5 sentidos naturales pertenecen al hombre natural, quien, de acuerdo a Pablo, no puede percibir las cosas de Dios. Es solamente a través de nuestro 6º sentido, es decir, la fe, que podemos ver, tomar y asirnos de las bendiciones que Dios nos ofrece hasta que se hayan manifestado completamente. Consultar con nuestros sentidos naturales para obtener evidencia en cuanto a que nuestra oración ha sido contestada es tan ridículo como tratar de oír con los ojos y ver con los oídos. Cada uno de los 6 sentidos trabaja en una forma independiente. Por ejemplo, podemos ver lo que no oímos y oír lo que no vemos. Asimismo, podemos tener por fe lo que en principio no existía para los sentidos naturales. Es importante darnos cuenta que la evidencia de los sentidos que actúa como contraria no es razón para dudar, porque la evidencia
sobre la cual descansa la fe es perfecta. La fe es cuando creemos, aun cuando la evidencia de los sentidos sea lo contrario. Abraham recibió y creyó en la palabra de Dios, aun cuando la evidencia natural mostraba algo que era imposible. Tenemos que tener el perfume antes de olerlo. Tenemos que tener la comida antes de probarla. Así también tenemos que tener la sanidad antes de sentirla. La fe recibe el perdón y la sanidad y alaba a Dios por ella. Aunque no haya nada por lo cual alabar a Dios. Y aunque los sentidos no lo hayan experimentado, la habilidad que Dios le dio al criado de Eliseo para ver a los ángeles no fue lo que los creó. Los ángeles ya estaban presentes en Dotán mucho antes que el criado pudiera verlos. Dios obra mientras mantengamos el hábito mental de la fe, mientras no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. A Dios, a sus promesas, su fidelidad, su justicia. Segunda de Corintios 4, versículo 18. La fe tiene que ver solamente con lo que no se ve o lo que no se siente. Tan pronto como lo hemos tomado por fe, se manifiesta a los sentidos y entonces deja de ser fe. Final del capítulo en la voz de Carlos Yélamo.